Buenos días, este es un resumen de la clase 2 de evolución. Como ya sabemos, existen diferentes teorías evolutivas, dentro de las cuales está el fijismo, el creacionismo, que fijaba sus ideas en Dios, todo ha sido creado por Dios, y así explicaba la biodiversidad. El evolucionismo, que explicaba que las especies no siempre han sido tal y como las conocemos y que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Para ellos teníamos el lamarckismo y la teoría de la evolución de Wallace y Darwin, que veremos más en profundidad. Tenemos que tener en cuenta que la teoría de Wallace y Darwin fue una recopilación más bien de varias ideas que habían sido propuestas en el pasado por otros tipos de personas, de los cuales tenemos, por ejemplo, Emmanuel Kant, que lo que él postulaba era que los organismos debían tener un ancestro en común, por lo tanto se generaba esta especie de árbol genealógico, pero en evolución sería un árbol filogenético. ¿Ya? Pierre Louis era otro filósofo que postuló que la evolución ocurre por selección natural. Ahí supuestamente era la supervivencia del más fuerte en aquellos tiempos. Erasmus Darwin, él postulaba que es importante la competencia entre los organismos para que solo algunos lograban sobrevivir. Es decir, que, por ejemplo, si había comida o no, o había muy poca, los organismos tienden a pelear los recursos que tienen al alcance. Entonces, los que sobreviven o los que son más capaces de reclamar ciertos lugares o recursos, tienen más probabilidades de reproducirse. Y Thomas Malthus, lo que él decía es que en cierto punto la población va a crecer tanto que los recursos no van a ser suficientes. Y eso es lo que llevó a Darwin a pensar que la lucha por el sobrevivir, al menos entre las especies, siempre ha existido. Y para recordarles tenemos el lamarckismo, que también fue otra de las ideas de las cuales se basaron, que según esto una especie puede originar a otra especie, así en periodos muy cortos de tiempo. El organismo, en general, tienen un impulso interno hacia la perfección, o sea, de adaptarse a los factores ambientales sobre los que viven. Por eso, todos los cambios que ellos hagan durante su vida van a ser heredados a los hijos. Esto se conoce como herencia de caracteres adquiridos. Y a su vez, mientras más usen un órgano, más se va a desarrollar, y mientras menos usen otro órgano, ese órgano se va a empezar a atrofiar. Y esto es completamente correcto, pero lo que estaba equivocado Lamarck era el suponer que las variaciones que tiene un individuo en su vida las va a adquirir sus hijos. Eso no era correcto. Entonces, si todas estas ideas ya existían, ¿por qué Darwin tiene todo el mérito? Podrían preguntarse. Porque él lo que hizo es analizar todos estos postulados, los seleccionó, los organizó y aplicó este antecedente a una teoría para poder explicarla. No eran ya ideas sueltas, sino él tomó todo y él generó una teoría más coherente. Y para poder demostrar todo esto, él viajó. Viajó a América y lo que hizo básicamente fue recolección de fósiles, ver mamíferos, aves, y lo que él empezó a interpretar de todo lo que veía era que las especies de por sí tienen que ser suficientemente aptas para afrontar cambios ambientales y ser capaces de competir con otra especie. Competir no significa solamente pelear, sino, por ejemplo, tratar de conseguir más o asegurarse los recursos. No necesitan un enfrentamiento directo, puede ser que lo intimide o que simplemente sean tantos en una zona que las otras especies no quieran ir. Y si no son capaces de esto, las especies no permanecen. También él postula que las especies de una zona no necesariamente son originarias de ahí. Puede ser que hayan emigrado hacia otros lugares. Y a partir de eso, con los pájaros de los Galápagos, él dijo que una especie antigua de estos pájaros fue a la isla y la colonizó. Y al colonizarla se empezó a variar genéticamente y se generó lo que se llama especiación, que es generar diferentes tipos de especies a partir de una misma.
Ya, el origen de la teoría de la selección natural de Darwin se basa en que él observaba a los campesinos que practicaban un procedimiento que era seleccionar artificialmente, tanto las plantas como animales, ciertos rasgos que ellos buscaban porque eran más beneficiosos, y de esa manera reproducían a esta especie sucesivamente hasta que ese rasgo que ellos buscaban se estableciera. Eso lo denominó selección artificial. Entonces, él dijo, si esta selección es controlada por humanos, en la naturaleza tiene que haber algo así, pero no controlada por personas, sino por la naturaleza. Y deberían darse por ciertos factores que no son azarosos, o sea, no es al azar, lo cual llamó selección natural. Las ideas centrales de la teoría de la evolución son que el evolucionismo dice que las cualidades del mundo no son fijas, quiere decir que todos los seres vivos que existen no han existido de esa manera siempre, o sea que van cambiando. Ahí viene el gradualismo, que van con cambios evolutivos, se van transformando y adaptando al ambiente a medida que evolucionan. Y esos eventos ocurren poco a poco. Miles de años tienen que pasar para que se empiece a evolucionar. Que tienen también que existe un origen común. Hay especies que son muy similares entre sí, entonces puede deducir que hay una especie que a lo mejor colonizó cierta zona y se dividió en diferentes linajes. Y la selección natural, que dice que los cambios en la población no son azarosos y responden a la adaptación o a ciertos factores que la controlan. Dichos factores son la variabilidad, la presión de selección, la reproducción diferenciada y la herencia, lo que lo veremos a continuación. La variabilidad se refiere a todos esos rasgos que existen en la población, pueden ser aspecto físico o incluso el mismo comportamiento. Por ejemplo, aquí lo que vemos en la imagen es el color de peces. Hay peces que son más oscuros y otros que son más claros. La presión de selección se refiere a todos esos factores que afectan a la población. Es decir, por ejemplo, la depredación, las enfermedades o qué tantos recursos disponemos. Por ejemplo, aquí se observa que el pez está, es parte de la presión de selección porque es un depredador, empieza a comerse a los peces que son más claros. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar aquí? Que el color claro no está bien adaptado para sobrevivir. Y por eso es más fácil que este pez vea al pez claro que a los peces oscuros y sea más depredado. También la reproducción diferenciada, que se refiere que ciertos individuos, por diferentes motivos, se reproducen con mayor frecuencia que otros. Por lo tanto, sus genes van a ser más reproducidos, por así decirlo. Se van a fijar más. Por ejemplo, los que están mejor adaptados aquí son los peces de color oscuro. Entonces ellos van a reproducirse más, porque no van a ser atacados tan constantemente por un depredador como lo son los peces de color claro, que el pez lo ve muy fácilmente, entonces lo ataca. Y este rasgo es más fácil que desaparezca. Y la herencia se refieren a todos esos rasgos que sí se heredan y que pasan a la siguiente generación. ¿Ya? Y estos rasgos pueden aumentar las probabilidades de éxito en cada individuo, pero también pueden existir la probabilidad de ciertos rasgos que no sean favorables y que se traducen también en menor probabilidad de supervivencia y reproducción. Ahora, tenemos que ver que la teoría de la evolución de Darwin tuvo un impacto a nivel social. Por ejemplo, hubo una interpretación errónea de esto, el darwinismo social, que es lo que plantea que existen ciertas razas de personas que son superiores a otras. Pero, ¿qué pasa? El lamarquismo el lamarquismo es el que dice que la especie por sí tiene una necesidad de la perfección, cosa que era errónea. Lo que dice Darwin es que las especies mejor adaptadas, no las perfectas, las mejor adaptadas son las que tienen más probabilidad de supervivencia. No se asegura la supervivencia, pero es más probable que vivan. Por lo tanto, no hay razas superiores, tampoco hay individuos superiores, sino mejor adaptados. Y a su vez, antiguamente, con eso se justificaba malas prácticas, por ejemplo, cuando movían o destruían civilizaciones antiguas, indígenas, lo asociaban a que no eran capaces de adaptarse o simplemente no querían vivir. También lo que permitió es que dejaran de creer tanto en poderes divinos para explicar ciertos fenómenos biológicos,
y empezaron a ver la parte más científica, que es ver un fenómeno de la naturaleza y empezar a explicarlo con un racionamiento. Bueno, las explicaciones que tenemos de la teoría de la evolución de Darwin está en la medicina, que podamos producir medicamentos para combatir a microorganismos que sean dañinos hacia nosotros, por ejemplo la penicilina, la producción de alimentos, seleccionando artificialmente alimentos que produzcan más, con menos recursos, por ejemplo, o que sean más capaces de sobrevivir a ciertos tipos de ambientes más hostiles, pero, pero siempre mantener la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque si tuviéramos solo un tipo de gen, por así decirlo, para el choclo, por ejemplo, que sea muy productivo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si llega un hongo y destruye ese tipo de choclo? El choclo se puede morir y ahí dejamos de tener choclo en la humanidad. Por eso hay que mantener diferentes cepas, por así decirlo, o variedad de choclos a lo largo del mundo. Y la conservación, porque permite conocer cuál es la historia de los seres vivos, cómo se relacionan con el ambiente, de esta forma tratar de generar prácticas para cuidarlos y que no lleguen a la extinción. Ahora, la teoría sintética de la evolución se llama así porque Wallace y Darwin, investigando cada uno por su cuenta en diferentes tiempos, llegaron a unas mismas conclusiones para la teoría de la evolución. Y esta tiene 6 postulados. El primero de todos es que rechaza el lamarquismo, o sea, no acepta la teoría de caracteres adquiridos, que quiere decir, no acepta que porque un individuo haya pasado cierta situación, por ejemplo, no sé, una persona haga muchas pesas, no significa que su hijo vaya a nacer musculoso. No, eso lo rechaza, porque ese es un carácter adquirido, pero de comportamiento. También se basa en que la variabilidad genética está dada por la mutación y recombinación, que son procesos azarosos que ocurren dentro del ser vivo, específicamente la célula, pero en ese entonces no se conocía ese concepto. También que la selección actúa sobre la variabilidad genética, es decir, por ejemplo, cada individuo tiene ciertos genes que lo hacen ser como es físicamente, por ejemplo, color de piel, estatura, y la selección natural actúa sobre estas características. ¿De qué manera? De que hace que la población evolucione, no los individuos de manera separada, sino evoluciona la población. ¿Qué pasa? Que puede hacer que cierta frecuencia y proporción de cierto gen varíe, o sea, o se multiplique, sea muy bueno para la adaptación, o simplemente se deseche. También tenemos que la selección natural conduce a cambios en el conjunto de alelos de una población. En consecuencia con la anterior, significa que un fenotipo o un rasgo físico va a ser más ventajoso y por lo tanto va a permitir que se reproduzca y aumente la frecuencia, o sea, aparezcan más descendientes con ese mismo rasgo. Por ejemplo, aquí hay selección sexual y la hembra, en este caso, acepta al macho que está más adaptado, el de aquí abajo, el que dice alta calidad. En cambio, los de más arriba son de baja calidad, como se observa aquí en la figura. Por lo tanto, la hembra los rechaza. ¿Por qué? Porque este de aquí está mejor adaptado. También dice que la evolución se produce de manera gradual. Es un proceso lento, tarda millones de años en que ocurra y solo para realizar algunos pequeños cambios. Tienen que pasar muchos millones de años para que los cambios empiecen a poder verse, por así decirlo. Y con eso terminamos el resumen de la segunda clase de evolución.